Hola amigos madridistas y amantes del fútbol. Ayúdanos dando un me gusta y suscribiéndote para que podamos seguir trayendo las noticias más actualizadas del mejor equipo del mundo, nuestro equipo del corazón, Ala Madrid. La polémica arbitral del Alavés Real Madrid sigue generando reacciones encendidas y, lejos de apagarse con el paso de las horas, se ha visto alimentada por unas declaraciones que han indignado todavía más al madridismo. Esta vez, el foco no está solo en lo ocurrido sobre el césped de Mendizorroza, sino en el análisis posterior realizado por Iturralde González, exárbitro internacional y actual comentarista, cuyas palabras han sido interpretadas como un nuevo ejemplo de corporativismo extremo y falta de coherencia en el relato arbitral. La acción que ha desatado la tormenta se produjo en el tramo final del partido, cuando el Real Madrid ganaba por un ajustado 1-2 y el resultado seguía completamente abierto. Vinicius Jr. encaró dentro del área y fue derribado claramente por Tenaglia. El contacto fue evidente, suficiente para desequilibrar al brasileño e impedirle continuar la jugada. Sin embargo, el árbitro de campo, García Verdura, no señaló penalti, lo que ha provocado una mayor indignación. González Fuertes, encargado del VAR, se negó a avisar a su compañero para que revisara la acción en el monitor. Lejos de cerrar el debate, la intervención de Iturralde González en los medios ha añadido más gasolina al fuego. El excolegiado, en su análisis habitual, llegó a afirmar que Vinicius se tira en esa acción, negando que se tratara de un penalti pese a reconocer, en la misma explicación, que Tenaglia sí toca al jugador del Real Madrid. Una afirmación que muchos consideran contradictoria y difícil de sostener desde el punto de vista reglamentario. El argumento de Iturralde ha provocado un profundo malestar, no solo por el contenido, sino por las implicaciones de sus palabras. Si, como afirma, Vinicius se tira, estaría acusando al futbolista de simulación, algo que, según el reglamento, debería conllevar tarjeta amarilla. Y ese detalle no es menor, ya que el brasileño ya tenía una amonestación, lo que habría supuesto su expulsión. Una consecuencia que el propio Iturralde no menciona, dejando su razonamiento a medio camino y alimentando la sensación de incoherencia. En su intervención, Iturralde comparó la acción de Vitoria con una jugada anterior protagonizada por Rodrigo en Girona y con otra revisada por el VAR en Vigo. Según explicó, se trata de acciones similares, pero su reflexión terminó evidenciando precisamente el problema que el Real Madrid viene denunciando desde hace tiempo, la falta de un criterio uniforme. El propio exárbitro llegó a reconocer que la cuestión es el criterio y la consistencia, preguntándose por qué en Vigo el VAR intervino y en Mendizorroza no lo hizo. Esa reflexión, lejos de justificar su postura, ha reforzado el sentimiento de agravio en el madridismo. Si dos acciones similares reciben un trato distinto en la misma jornada, el problema no es Vinicius, ni el Real Madrid, sino el sistema arbitral y la aplicación desigual del reglamento. Para muchos aficionados y analistas, Iturralde termina señalando el verdadero fondo del asunto sin querer admitirlo abiertamente. Las palabras del exárbitro han sido recogidas por varios medios, entre ellos AS, y emitidas en programas de gran audiencia como Carrusel Deportivo de la cadena SER. Su discurso ha sido interpretado como una defensa cerrada del colectivo arbitral, incluso a costa de negar una acción que, para una gran parte de la opinión pública, es un penalti claro. Este tipo de análisis ha reabierto el debate sobre el papel de los excolegiados en los medios y su tendencia a justificar decisiones arbitrales polémicas bajo cualquier argumento. El historial de Iturralde González con el Real Madrid tampoco ha pasado desapercibido. Durante su etapa como árbitro ya protagonizó actuaciones muy discutidas en partidos del conjunto blanco, y ahora, como comentarista, muchos aficionados perciben una continuidad en su discurso. Para el madridismo, sus palabras no son un análisis técnico imparcial, sino una muestra más de un relato que minimiza o relativiza siempre las acciones perjudiciales para el club. Todo esto se produce, además, en un contexto especialmente sensible. El árbitro de VAR en el partido fue González Fuertes, el mismo colegiado que meses atrás protagonizó unas declaraciones consideradas amenazantes hacia el Real Madrid en la previa de la final de la Copa del Rey. Desde entonces, ha vuelto a aparecer en partidos del conjunto blanco desempeñando funciones en el VAR, lo que incrementa la sensación de desconfianza y de indefensión en el club y entre sus aficionados. La jugada de Vinicius en Vitoria no es un hecho aislado. El brasileño acumula ya una larga lista de acciones en las que recibe faltas claras dentro del área o en zonas peligrosas sin que los árbitros actúen con contundencia. Esa falta de protección genera frustración en el jugador y alimenta la percepción de que existe un trato distinto hacia él, algo que el propio Real Madrid ha denunciado en más de una ocasión.
Que ahora un exárbitro de la relevancia de Iturralde González llegue a decir públicamente que Vinicius se tira ha sido interpretado como un intento de desacreditar al futbolista y de justificar lo injustificable. Para muchos, no se trata ya de una opinión técnica, sino de una toma de posición clara que contribuye a enrarecer aún más el clima arbitral en el fútbol español. El Real Madrid, mientras tanto, observa con preocupación cómo el debate se desplaza del error arbitral a la supuesta conducta del jugador. El club considera que este tipo de discursos desvían la atención del problema real, ¿por qué el VAR no intervino en una acción tan clara y por qué el criterio cambia de un partido a otro? La victoria final en Mendizorroza no ha servido para apagar el enfado, porque la cuestión va más allá del resultado puntual. Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la credibilidad del sistema arbitral y de quienes lo defienden públicamente. Cuando incluso los análisis posteriores parecen forzados para justificar decisiones erróneas, la sensación de injusticia se multiplica. El madridismo siente que no solo compite contra los rivales sobre el césped, sino también contra un relato que siempre encuentra argumentos para negar lo evidente. La polémica está lejos de cerrarse. Las imágenes existen, el contacto es claro y la falta de revisión desde el VAR sigue sin explicación convincente. Las palabras de Iturralde González han añadido una nueva capa de tensión a un debate ya muy cargado y han dejado una pregunta inevitable flotando en el ambiente: ¿cómo puede confiar el Real Madrid en el sistema arbitral cuando incluso ante acciones tan claras se niega el penalti y se acusa al jugador de tirarse? Deja tu me gusta y tu comentario.